Yahweh anochimen naman nikanisto panochantzin nokia nipewas nipejaman achitiotlak Textlapopolhuican. Bueno, para los que me están escuchando, los que están siguiendo la clase, disculpas por el día de hoy, por empezar un poco tarde. Ahora vamos a hacer la clase vamos a estar hablando respecto a colores. Y voy a pasar lista para los que me están viendo, para ir viendo quiénes son los que realmente me están siguiendo, están tomando el curso. Sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, les estoy enviando el link a los alumnos y alumnas del curso de Náhuatl. Se pueden meter ahí directamente, les pasé el link ahora. Bueno, vamos a empezar con respecto a los colores. Habíamos quedado para hablar un poco más acerca de esto. Y igual los que faltan entregarme papelería lo pueden hacer para la diploma, bueno, o los que gusten la diploma me pueden escribir a mi WhatsApp. Bueno, sí. Voy a empezar como hablando sobre él, porque le dicen, por eso sabía qué colores en náhuatl se dice tlapali, por eso viene las tlapalerías, por eso es un término en náhuatl que han agarrado para decirle tlapalería, ¿no? Es de tlapali, tlapali que significa color o colores. Tlapali, a ver, tlapali, color. Tlapali es color. Vamos a estar hablando ahora respecto a colores. Para los que en la clase anterior no pudieron seguirme, hoy recordando que voy a estar hablando respecto a colores. Tlapali. Sí, los colores en sí, nosotros lo usamos más metafóricamente como para describir, ya sea un poco más descriptivo o simbólico. En sí nosotros adaptamos dependiendo como a la naturaleza que nos rodea. Eso es lo que vamos dando como podemos usar elementos que existen para hacer una referencia descriptiva a un color, ¿no? Como si han escuchado como Iztaccíhuatl, ¿no? Es muy sonado como mujer blanca, pero Iztac en sí Iztac es de Iztac, ¿no? Y el Iztac, hay muchos también, pues blanco se dice Iztac o Chipáhuac, ¿no? Pero aquí en este caso se refiere como así, como a Iztac en sí, en náhuatl, Iztac viene de Iztac, Iztac que significa náhuatl, sal, significa sal. A ver. Son ejemplos que pues en sí muchos conocen, ¿no? Como negro, nosotros lo referimos negro como Yayahuic, o hay unos que en algunos lugares, dependiendo, lo conocen como Tliltic, ¿no? Tliltic, que de Tlili, como de los, como el carbón, las brasas en sí, que a ese se refieren el color negro, ¿no? Tliltic. Y en mi caso, pues yo en la Huasteca, de donde yo vengo, el negro es Yayahuic. Se las voy a ir escribiendo, ¿no? Y ya después vamos a ir haciendo como ejemplos
para cómo utilizar los colores en una conversación, en un diálogo. A ver. Blanco es... Vamos al primer color, Chipawak. 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 Que es blanco. Chipawak. Chipawak es blanco. Ineshka. Podría ser Sami. Yo no lo había escuchado, fíjate, es algo como interesante. Chipawak, que es blanco. Chipawak, blanco. Chipawak, hay algunos blancos, Chipawak, y también unos le dicen Istak. Sí, es que depende de la zona, como les comentaba. Sí, en mi caso, pues es Chipawak. Hay algunos como el término blanco también lo conocen como Astic o Astitic o Istatic o Istak, Istak, como proviene de Istak o Istak. Esto es como más referente a sal. Istak, que proviene de Istat. Y también hay unos que usan algo como más metafórico, que refiriéndose, pues en sí no es como, pero sí es una comparación muy descriptiva, que Istak viene de Istat, que es sal, como el ejemplo que les ponía anteriormente, que es Iztaccíhuatl, ¿no? Que es la mujer blanca, pero en sí, si nosotros lo queremos traducir, es como mujer salada, pero en sí se refieren, el náhuatl es así como más descriptivo o metafórico, ¿no? Es como un ejemplo, ¿no? Cuando dice, qué burro eres, ¿verdad? Pero en sí, bueno, no sin ofender a nadie, pero se usa como, pues en sí no eres un burro, no tienes orejas, ¿no? Pero es como decir cómo es una persona que no entiende algo, o una persona tonta, digo sin ofender. Es como este término de Istak, de Iztaccíhuatl. En sí, si nosotros lo queremos traducir, sí, es como yo cuando si voy a decir a la Tepechitl, Iztaccíhuatl. Y entonces yo pues voy a decir, no, pues la montaña de la mujer salada. Cihuatl, que es mujer. Iztac viene de Iztac, Iztaccíhuatl, pero en sí se refiere que es una montaña blanca, bueno, de la mujer de la montaña blanca, y montaña de la mujer blanca, en sí eso es lo que se refiere, no es mujer salada. Sí, justo, Sami, eso es lo que voy a tratar de ir explicando. Nosotros, como algo también puede ser simbólico, algo representativo en nuestra cosmovisión, como también relacionamos mucho los elementos de la naturaleza o las energías hasta cierto punto, ¿no? En este caso, como dice Sami, que también sí, la pureza, ¿no? Como o como o algo transparente, ¿no? Como el agua también, como para nosotros significa la pureza, como
Atlantic, ¿no? Atlantic es parecido como un blanco, pero en este caso Atlantic de agua, agua transparente como la transparencia y la pureza. A ver, Atlantic, es como el agua. Atlantic, igual el vidrio, ¿no? Atlantic, que es transparente. Atlantic. Es como cuando digo, porque puede estar revuelto también el agua, ¿no? Pero en este caso yo me estoy refiriendo que algo está limpio, está puro. Atlantic. Atlantic, entonces es transparente. Bueno, se los voy a poner otra vez. La pali, colores, color o colores. Chipahuac, blanco o Iztac también, ¿no? También se puede poner como Iztac y acelera la referencia que es blanco. Como Iztac, o que Iztac proviene de Istat. Y Istat significa sal. Mm. Sí, mira, y cuando quiero decir lo que les ponía el ejemplo de Atlantic, es como, en sí significa, bueno, pero nosotros, en sí significa Atlantic, es Atlantic, 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 que es agua transparente o limpia. Y esto, pues en sí, para cuando nosotros nos queremos referir nomás a cierto color que es como transparente, como algo descriptivo, entonces usamos, pero sí se refiere en sí, si nos vamos más como más profundo, que Atlantic, que proviene de A, de agua, Atlantic, transparente o limpio. Hola a todos, hola Francisco, Alejandra, a Mapachki, a Sami, a Edith, a Magda, a Julia, y a quien más que está por aquí, y a Ceci, Atlantic, que es transparente, ¿vale? Sí, como les comentaba que es metafórico, como ciertas cosas es como nosotros describimos, como les decía, son ejemplos que en sí, y como hay como el verde, ¿no? Hay unos que refieren con alguna planta, como el quelite, quililtic. Se usa mucho esta parte de la terminología tic, ¿no? Como chocoshtic, chichiltic. A ver, por aquí tenía, sí, como los adjetivos que se utilizan del tic, o también se utiliza el adjetivo ki o se, ¿no? La terminación es como istac, istac. Hay unos que nomás, hay unos que le dicen static, ¿no? Y unos le dicen istac, como el blanco les decía. El adjetivo, casi más el que se utiliza es el adjetivo tig, como si quieres vamos a otro color, el color, como les ponía el ejemplo, ¿no? Tliltic, 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 tliltic o yayawik, yayawik, que es negro. Tliltic o yayawik, que significa negro. Tliltic, como de tlit, viene de tlit, sí, pero eso se refiere más como describe como las brasas o el carbón, ¿verdad? Y eso hace referencia y describe al color negro. Y en mi comunidad, pues, sí usamos yayawik.
Pero sí también pues, hay algunas personas que usan Tliltic, ¿no? Pero timotlilo es que tlilo es como te ensuciaste como con la brasa cuando a veces cocinas y dicen, ya no te ensuciaste, usan ese término de tlilo, ¿no? Timotlilo. Timotlilo quiere decir que te ensuciaste con el carbón. Eh, bueno, Tliltic, Yayawik, que es negro. Y ahora vamos con Chichiltic. Chichiltic. Chichiltic, que es color rojo. Chichiltic. Chichiltic. Es color rojo. Chichiltic. Rojo. Chichiltic es color rojo. Chichiltic, que es como de Chile, proviene de Chile, y Chile en náhuatl, bueno, en español, que es de Chile, y eso es Chichiltic como rojo, no es como cuando Chichiltic cuando ya... Sí, Chichiltic, que es rojo, así se le refiere al rojo, ¿verdad? Como hace una comparación con, con el chile, cuando está maduro, ¿no? Cuando el chile se pone como ya está maduro, ya está muy sazón, entonces hacemos como una comparación con él, y por eso decimos chichiltic. Y si queremos decir anaranjado, es chilcostic, no, es una mezcla con amarillo y rojo. Chilcostic es anaranjado. Se los voy a poner aquí. Chilcostic. Chilcostic es anaranjado. Eh, Chile, pues es chili, solo con la I, chili. Chichiltic rojo, chilcostic es anaranjado. Chilcostic, anaranjado. Y también, si queremos como caustic es amarillo. Esto es lo que les decía, el anaranjado es la mezcla, bueno, es lo que nosotros escribimos con el color rojo y amarillo, que es caustic. Ahorita se los pongo, es que mi pizarrón es muy chico. Amarillo es caustic, quedaría nomás así, le quito del chichiltic, caustic, amarillo, amarillo. Caustic, amarillo. Caustic. Caustic, amarillo. Así. Caustic. Ya cuando es anaranjado es chilcaustic. Chilcaustic. Y para decir gris,
es Teneshtik o Neshtik. Teneshtik o Neshtik, que es gris. Teneshtik, que es el color gris. Caustic, sí, tiene razón. Caustic es cuando algo brilla, como el color de, no sé, como un poco de, se refiere también al color de las flores amarillas o al color de caustic, también como el color del sol, como el resplandor, ¿no? El brillo, el color de la luz, que es costito, como esta acción que hace al brillar el sol, o el sol pues en sí es este color, ¿no? Bueno, es más fuerte, pero es un poco referente, ¿no? Sí. Y bueno, ahora con Teneshtik es gris o Neshtik, que es gris. Teneshtik es como cenizo, cenizo bueno, es como también usamos ese término, cenizo, pero en sí es gris, pues como es de la, es como nosotros hacemos referencia como de la piedra de Teneshtik, es como cuando hay una piedra caliza, ¿no? Es una piedra que es, que es caliza, de componente calizo, y nosotros, como a nosotros al tener este producto que es el cal, más o menos es algo un poco metafórico también, y hace que se refiere al color gris, Teneshtik, Teneshtik. Teneshtik o Neshtik es gris. Y el morado, el morado también, eso lo referimos más como con como con el camote morado, porque pero hay diferentes de color, ¿no? Diferentes colores del camote, el color blanco, hay un poco amarillo también, pero nos referimos camote, es como el color morado, es como el camote en sí, nos estamos refiriendo al camote morado. El camote morado dulce, ¿no? Pero es a lo que nos estamos refiriendo. Camote, me faltó la I. Camote. Camote es el color morado. Y, y el verde es en náhuatl es xoxowik. 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 Xoxowik es el color verde. Xoxowik.
Camote es camochtli, 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 camote, camochtli, camote. No, sí es tu internet, porque el mío ya lo chequé, de hecho por eso estaba, pero un poco, empecé tarde porque estaba checando el internet, ¿no? También. Shoshowik, que es el color verde, como cuando decimos Shoshowik, que está verdoso, y en ese caso se nos referimos a las hojas de Shiwik, pero está en ese caso Shoshowik, que es como cuando dijimos, Shoshowik. Entonces, ¿qué quiere decir que no está seco? Que sí está verdoso. Shoshowik. Cuando nosotros nos referimos, y eso es como la temporada que nosotros decimos que está muy bien, ¿no? Porque todo está verde, está muy bonito. Shoshowik. Shoshowik. Nisto Kuali, Arturo Ramos. Juan Kaken Kachantizo. Juan Tewa Kachantizo. Shoshowik, que es verde. ¿Vale? Shoshowik. Sí, así es, Xoxohuixtoc, ajá. Xoxohuixtoc, toc, toc, con la K, Xoxohuixtoc. Mm. Sí. Sí, bueno, qué bueno, Arturo, que veo que tú hablas el Nahuel Guerrero, me comentas. Qué bueno, pues esa es la intención, ¿no? De intercambiar como el intercambio lingüístico en este caso, ¿no? Sí, hay unos que usan Azoltic, pero en sí no es tan. Es aceptado, no digo que no, porque como todos los idiomas se hacen préstamos, viceversa, ¿no? De un idioma a otro, como inglés-español, español-náhuatl, como muchas cosas, ¿no? Como al principio decía tlapali, que es color, tlapali, y por eso, en este caso, por eso existen las tlapalerías. Xoxowik, xoxowik, estaba bien nomás la TOC, Xoxohuixtoc. Y por eso existe Tlapali, que es Tlapalería, ¿no? Por eso existen aquí en las ciudades. Yo, de hecho, sí, al principio, cuando lo vi, como la primera vez yo no sabía que existían tanto las Tlapalerías. Y cuando lo vi y dije, pues que venderán colores, pero yo pensaba como más, como de estambres al principio. Eso fue mi primera concepción, mi primera percepción cuando llegué a una ciudad, cuando vi una Tlapalería, porque en donde yo vivo casi pues no hay en sí papelerías, no hay más como ferreterías, pero en este caso Tlapali es color, ¿no? Yo pensé que vendían estambres o cosas así, o productos, sí de color, pero que hechos más de base natural, pero sí, es porque venden pinturas, ¿no? O cosas que se usan para pintar, etcétera. Shoshowik. Y nosotros decimos el azul, es que depende, ¿no? Es que también depende eh, la región de donde tú seas, los elementos que nosotros, como, como en este caso, el ejemplo ahora que va el siguiente, que es mm, verde tierno, entonces yo hago la mezcla con agua y shoshui y le pongo a shoshui, a shoshui, que es verde tierno, verde tierno. Ashoshowi, Ashoshowi, que es verde tierno. Y eso, pues hago, meto el A, que es del agua, y Shoshowi, que es de color verde. Y ya, pues a mí, ya trato
aunque sí es aceptable, ¿no? Porque hay unos como el verde, unos le dicen Kililtic, Kililtic, y Kililtic, inclusive a veces, yo me acordaba de una abuelita que hacía comales, y de hecho nosotros le decíamos comale a la abuelita, porque, bueno, mi mamá sí la conocía y siempre nos llevaba porque nos consentía mucho. Yo me acuerdo, ¿no? Y hasta la fecha, como, es como de las abuelitas que siento que querían también tanto a mi mamá y tanto a nosotros, ¿no? Como niños, cuando éramos niños, ¿no? Pero en sí, después, con esta abuelita, como yo escuchaba, ¿no? Como ella decía que como que si cuando quería pintar sus cosas de barro, quería que hiciéramos un color y decía que hiciéramos el color Kililtic, que también es verde. Pero Kililtic viene de Kilit, Kilit, que es quelite. Kililtic. Y Kilit, que es quelite. Y eh, es algo que, como yo decía, que es más metafórico, ¿no? En sí, no en sí como el color verde. Bueno, es que sí hacemos referencia dependiendo a algo que nosotros podemos describirlo y adaptarlo a un color que nosotros queremos decir, ¿no? Kililtic también es verde, o Kilit. Bueno, Kililtic proviene de Kilit y Kilit es quelite. Ahí está, si lo quieren copiar. Mm, azul, pues también como podemos meter un poco el agua, pero mm, eh, o también hay algunos lugares que dicen Texotic, o hay otras variantes como azules Poshawak, o Poshawak, sí, Poshawak, como Poshawak. Esto, bueno, eso es otra variante, yo la verdad, pues sí, como, sí siento que allí meten de A es como de agua, Poshawak, Poshawak. Uh, y, pero también como decía Mapashtin, también podemos usar, así algunos le ponen Azoltic, ¿no? No, no es, a ver, unos le ponen como el préstamo de, mm, que es azul, y algunos Techotli es como, es unas piedras de color azul, azul como un poco turquesa, y que a veces hay en los ríos, ¿no? Techotli, ¿no? Esa es una piedra que existen inclusive en las montañas, a veces que hay ese tipo de piedras, ¿no? O más en los ríos que a veces es que depende mucho la zona donde uno esté, porque cambia, ¿no? Como en Zacatecas, yo nunca había ido como a Zacatecas y las primeras veces que fui, yo sí me quedaba muy sorprendido, ¿no? Porque había piedras como de color rosado, naranja, muy naranja, o color como un guindo, ¿verdad? Y eso, ellos, me imagino, las comunidades originarias que existieron en su momento en Zacatecas, me imagino que ellos, me imagino para los colores también, dependiendo de la zona,
¿no? Y por eso hay unos que, y bueno, regresando al color azul, hay unos que ponen Azoltic, ¿no? Y también no digo que no, ¿verdad? Pues es válido, pero hay unos que sí te pueden decir, ah, pero es que ahí es español, ¿no? Pero pues es que es un préstamo lingüístico, ¿no? Como podemos ver, ¿no? Poshaktique. Y como te decía, ¿no? Como en otros lugares, Poshaktik, y también es azul. Poshaktik. Sí, son como a las piedras que se refieren que hay en el río, ¿no? Y es que, como lo vuelvo a repetir, ¿no? Depende de la región que estemos. Mm, así es, a mí. Sí, a mí, yo por eso, como al principio, inclusive yo fui a ver a la palería, ¿no? Fui cuando llegué y así como estaba, era la casa de mi hermana y había una palería muy cerca. Y fui a ver, ¿no? Que había. Y ya después pregunté, ya me dijeron, ¿no? Que venden pinturas, cosas así, como casi más o menos parecía una ferretería, pero es eso, ¿no? Ahora vamos con café. Eh, en este caso, el café también depende de la zona. Mm, como podemos decir, chocoshtik. 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 O hay uno les dicen tlaltic. Tlaltic. Y eso también es café. Mm, Chocoshtik, café. Tlaltic. Ah, no, perdón, Tlaltic. Tlaltic. Tlaltic, pues sí, hacemos chocoshtik como de color chocolate. De Tlaltic también de tierra, color a tierra, ¿no? En ese caso sí hacemos más adaptado a la naturaleza, ¿no? O a lo que existe en la naturaleza, como en ese caso. Chocoshtik, ¿no? Que es el chocolate. Chocoshtik. Y Tlaltic es de la madre tierra. Eso es como nosotros es que depende mucho de nosotros cómo interpretemos al mundo, ¿no? Como la cosmovisión de cada pueblo, ¿no? También varía. Y también los elementos, ¿no? Que podemos relacionar. Como no, me imagino, como decía Mapache, como en, en Guerrero me imagino que es un poco diferente, en Puebla también, en Morelos, en El Salvador. Puede cambiar, ¿no? Y es como alguien, había un ave que me preguntaba, pues yo no lo conozco, no podía interpretarlo tan fácil. Si tal vez conociéndolo yo tengo que conocer el ave. Alguien, no me acuerdo, es uno que están en Perú, ¿no? Y me acuerdo que alguien hizo una pregunta, pero como yo no conozco esta ave, pues no puedo, tal vez sí puedo adaptar a algo, ¿no? Pero en sí, pues en sí no tengo como un concepto básico y más referente a esta ave. No me acuerdo qué ave, a ver, me parece que alguien publicó en el grupo. Sí, todavía no acabamos el curso, ¿no? Ya vamos a hacer la clausura oficial del curso el siguiente. Hoy es lunes, el jueves, porque luego va a haber el nuevo grupo también, que ya tengo ahí por ahí, ¿no? Y pueden continuar de todos modos, no hay problema.
no pueden seguir retomando el curso, inclusive apoyar como tenían, los que quieren apoyar también se pueden ir apoyando a los que van a tomar el curso. Alguien, Cóndor, ¿no? Alguien me preguntaba sobre Cóndor, ¿no? Inclusive sí lo investigué y sí lo he escuchado, de hecho, porque muchos aquí, los que danzan, utilizan para danzar, ¿no? Las plumas del cóndor, pero yo en sí no lo conozco, ¿no? Es como nunca lo he visto de cerca, ¿no? Es a lo que voy, ¿no? Y ahí que cambia, entonces yo no puedo contestar, no te puedo contestar muy fácil, pero sí puede hacer un concepto como un poco acercado, ¿no? Kuntur. Ya ves, eso es lo que decía, ¿no? Yo la verdad, pues, sí lo he escuchado, pero... Y sé que en el pueblo quechua, con los hermanos quechuas, es muy... como es sagrado ese animal, ¿no? Como lo cuidan mucho. Es como aquí hasta ciertas partes, ¿no? Ciertos animales como son muy... son sagradas, ¿no? Inclusive no le puedes dañar porque, porque el pueblo, pues, es una ofensa, ¿no? Y cada cultura, pues, tenemos como nuestras propias eh, cosas que podemos como interpretarlas de una manera, ¿no? O ciertos elementos que para nosotros es sagrado, ¿no? Es como decía, nosotros, regresando un poco, nosotros el agua, para nosotros sí puedes estar ahí, pero también es como mucho de respeto con el agua. Inclusive los manantiales es como mucho más de respeto porque es la que consumimos para nosotros y representa como algo sagrado. Y porque nosotros, yo me acuerdo en mi comunidad cuando estaba como autoridad, iban y se quejaban de que, es que, no sé, tal persona dejó algo en la orilla y no estaba muy cerca, ¿no? Pero como la gente, me imagino que hay chavos como no han perdido esta conciencia y, bueno, esta, pues quieras o no, esta sabiduría, ¿no? Esta enseñanza por parte de sus padres, hoy, como ya me imagino que no les inculcaron y dejaban como cosas así como así, iban al manantial a traer agua y dejaban sus bolsas de fritos o de sodas, ¿no? De cocas. Y la gente sí, iban y me decían, ¿no? Porque aparte en mi comunidad, en la Huasteca, que es su casa, yo vivo muy en el centro de la comunidad y pues preferían y como en este caso, pues sí, claro, no me compete, pero no era como el juez, porque el juez es el que le competía más, llamar la atención. Iban y me veían y decían, no, es que la persona dejó algo ahí y la basura, que hay que lo recojas y no, pues enciérrenlo. Y eso es lo que vamos, ¿no? Como aquí ciertos colores nosotros sí adoptamos el agua, porque el agua, inclusive el fuego, ¿no? Como la parte del elemento del tril, que es el negro, pues ahí pues viene algo de el elemento, ¿no? Que es el fuego, el abuelo fuego. Y acá como el abuela agua, sí, sí también se le da esa importancia en los colores también, ¿no? Como los adoptamos para nosotros crear cierta descripción en este caso, ¿no? Que es en los colores, que estamos hablando de los colores. A ver, y como les decía, ¿no? A ver, es que podemos ir desglosando como más colores. Podemos ir trabajando como rosa, el color rosa o rosado, Yamanca chichichiquilque, Yamanca chichichiliche. Es como, a ver, se los voy a, es que también nosotros, a ver, lo voy a poner ya, está largo, Yamanca chichichiliche. Yamanca chichiltic, Yamanca chichiltic. Este es color rosa o color rosado, Yamanca chichiltic. Yamanca chichiltic, mira, Yamanca chichiltic.
Aquí meto, es un poco rojo, pero ya con Yamanca le pongo, Yamanca es el término de suave, un rojo suave, en este caso o un rojo, podemos poner un rojo pálido, también podemos usar pálido, pero en náhuatl, ¿no? Es como, pero en este caso estamos usando Yamanca Chichilti, que es como un rojo suave. En sí, si yo lo traduzco literal, es como rojo suave. Yamanca es suave, que no es fuerte, ¿me entienden? Es a lo que se refiere, ¿no? Y Chichiltic, que ya habíamos hablado de Chichiltic, que es rojo. Mm. Y de hecho les voy a pasar el archivo, si gustan, les voy a pasar. Estaba investigando como de los colores. Hay muchos libros interesantes, como hablan desde la cosmovisión también, inclusive. Y sí, a ver, les voy a poner otro ejemplo de si es de varios colores, como a veces tenemos una, unas a veces hay como camisas, tenemos camisas de varios colores, entonces decimos cuiquiltic, 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 que es como, pues estos de varios colores, ¿no? Cuiquiltic, 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 que es varios colores, es como, me estoy refiriendo, sale de la palabra de Cuetla, esa terminología sale de la palabra de Cuetla, pero también hay otro, ¿no? A ver. Pueden poner como el término cosamalot, como de color el color del arco iris, y también cuicuiltic, también se refiere a varios cuicuiltic, varios colores. Es como, a ver, no tengo ninguna ropa de cuicuiltic. O sí tengo camisas cuicuiltic, ¿no? No, ni pía, no yo-yon cuicuiltic. No yo-yon es lo que he visto. No yo-yon cuicuiltic. Entonces, en este caso, ahorita vamos a ir poniendo como ejemplitos un poco para ir cerrando, ¿verdad? Como, y a la siguiente clase irnos como, o si no, también podemos avanzarle también con referente para no saturar un poco, ¿no? Porque yo entiendo que hay muchos que tal vez no habían tenido como Huicuilco. Ajá, Huicuilco. Es que Huicuilco también, muchos, podría ser, y también podría ser de hecho, hay una de uno de los alumnos de aquí, de hecho, ella no sé si es maestra, investigadora de la UNAM, en el área de arquitectura, y eso es muy interesante. Se los voy a compartir en la, digamos, en el grupo de WhatsApp, se los voy a compartir, qué bueno que me recuerdan, y él habla de Cuicuilco, y también es válido, ¿no? De hecho, ahí leía que Cuicuilco desde lugar de cantar, de cantos, de cuica, pero también, pues es aceptable, le voy a decir, no, pero para mí, Cuicuilco, pues, Cuicuilco es, nosotros es como, bueno, nosotros no es que Cuetla, a ver, bueno, vamos aquí, Cosamalot, que es arcoíris, ¿no? Cosamalot.
Es el fenómeno cuando aparece, ¿no? El arco iris. Nosotros le llamamos cosa malo. Es como una serpiente o algo así, estampada en el aire. Cosa malo, ¿no? Pero de varios colores. Sí, de hecho, Silvia, vamos a hablar de los números para finalizar un poco. En la siguiente clase podría hablar, retomar un poco acerca de los colores, de ejemplos, y también vamos a hablar de los números para que tengan noción de cómo también los números. Ahorita solo no quiero hablar, solo si quieren pueden ir investigando un poco, es del sistema vigesimal, ¿no? De 20 en 20. Pero bueno, en este caso, Cosamalot es el arco iris y Cuicuiltic, que es varios colores. Es como colorido también. A ver, y por eso es que México así somos, ¿no? Nosotros somos, como México es colorido, aparte, no es Cuicuiltic, ¿no? Y Cuicuiltic también, es que como nosotros es de Cuetla, ¿no? Cuicuiltic, Cuicuiltic. Es como varios colores. Y es de Cuetla. Solo aquí ponemos como agarramos esta partecita y nomás ponemos la I. Pero Cuetla es un gusanito, se los voy a compartir. A mí bueno, sí duele, ¿no? Porque no, solo se te pega y me parece que te quema, ¿no? Es una Cuetla, es un gusanito, no sé cómo se llama en español, fíjate. Ahora que, qué bueno. Sí, no sé, en español no sé cómo se llama, pero sé que es un gusanito. Ups, la policía. Está muy cuidado por aquí. Es un gusanito como, tiene cositas así, como patitas, ¿no? Y tiene como varios colores, como estas franjas, como las rayitas. No me salió tan chido, pero para mí ese gusanito es un cuetla, ¿no? ¿Verdad? Es como, este gusanito tiene varios colores y nosotros también podemos usar, sí, ¿no? Parece más un 100 pies, pero bueno. Pues se los voy a mandar, si lo voy a investigar, a ver si, yo digo que sí ha de estar en náhuatl, o si no, yo tendré fotos de por aquí en mi álbum de fotografías en la nube, y azotador, no sé, la verdad. Pero bueno, no sé, yo la verdad no lo conozco, no sé cómo se llama en español. Por eso hay muchas cosas que a mí sí hay veces que todavía se me dificulta, como cuando trato de tal vez de comprarlo en español, sí lo hago más como desde náhuatl, como en este caso, ¿no? Cuetla, Huicuiltic, que es como varios colores, ¿no? Porque me acuerdo cuando iba a la escuela, si alguien llevaba una camisa, una playera de varios colores y todos tus compañeros se reían de ti, ¿no? Porque te comparaban con este gusano, ¿no? Como con el Cuetla, ¿no? Y te decían, Cuetla, Cuetla. Si te veían, ¿no? Te veían con una playera. Bueno, sí este es sí, es que tal vez yo estoy hablando algo que, no sé si en todas las regiones hay ese tipo de gusanitos, ¿no? No tiene muchos piecitos, pero sí tiene, no mucho, como el 100 pies sí lo tiene más pegado, ¿no? Ese es como un poco separados. El 100 pies lo tiene más pegado y tiene más, ¿no? Pero en este caso el 100 pies, él está así, ¿no? De este lado. Pero bueno, este es como rayado todo así. Y esto es Cuetla, ¿no? Ese es aquí nosotros
también hacemos referente a esto. Sí, es una oruga, pero me imagino, no sé, sí ha de ver en español el nombre. Lo voy a investigar y se los voy a enviar en el grupo. Y ya más o menos como haciendo esta referencia, inclusive los libros que tengo respecto a los colores, a Tlapali, se los voy a enviar. Y en la siguiente clase vamos a estar hablando sobre los números. Me imagino que eso ya tienen un poco más de noción, ¿no? Sobre cómo utilizar, bueno, cómo de los nombres de los números, ¿no? Como C, Ome, Eji, Eji. Aquí he escuchado algunos dicen Yay, C, Ome, Eji, Nawi. Ajá. Uh-huh. Sí, sí queman. Eso es lo que voy, pero no es un... Ah, de hecho, qué bueno que dices esta referencia, Silvia, porque nosotros, fíjate, regresando al color y del limón, también el verde lo utilizan como para un color. El verde también lo usan como para referirse al color verde. Lemontic. Y eso también es verde, ¿no? Porque hay unos que hacen algo como más metafórico con el limón. Sí, y sí queman, sí queman. Yo me acuerdo porque nosotros, es que no sé, como nosotros casi no teníamos juguetes, como cuando niños, y a veces jugábamos hasta con los bichos o las orugas o los gusanitos, y a veces tú te descuidabas y alguien, ya sea tu hermano o otro niño de ahí de tu pueblo, de tu comunidad o tu primo, te aventaba uno de estos, no iba y lo agarraba con una hoja, claro, porque si no, sí se le iba a quemar la mano, con una hoja, y te lo aventabas, tú te descuidabas, ¿no? Claro, no te morías, pero pues sí, te imaginas, te pasas unos días con un dolor de que te arde, te quema, ¿no? Y sí como te levanta un poco la piel nomás. Y Lemontic, bueno, ese es el ejemplo también que quería poner, ¿no? Bueno, espero que cualquier duda también me pueden hacer saber y gracias por estar el día de hoy en la clase. Voy a tomar muy en cuenta digamos, su asistencia a todos los que me están viendo. Las Kamatimia, Nochimeten, Amatechita, Guanica, Timomachiani, Nahuatlastoli. Esto es lo que los que me están viendo y ahora que estamos estudiando náhuatl, les voy a tomar muy en cuenta su participación, porque son requisitos que me está pidiendo el ICAT, la SEP, inclusive ya los que me enviaron, agradezco mucho que me hayan enviado su papelería para su diploma. Inclusive pueden seguir en la siguiente clase, ¿no? Inclusive podemos hacerlo, inclusive podemos abrir otro, como un grupo de avanzados y intermedios para ver cómo apoyar también a los chicos de, como los que van a entrar apenas, ¿no? Sí, ya hay varios por ahí y me gustaría como también irnos apoyando. La intención es esta, ¿no? Intercambiar como conocimientos. Gusano medidor, ¿cómo podría decirse? Gusano Ocuiltlatamachixquetl. Sí, Ocuiltlatamachixquetl. Ocuiltlatamachixquetl, es Tlamatlatamachihuas como de medir. Tlatamachixquetl. Ocuiltlatamachixquetl, gusanito medidor. Ocuiltzen tlatamachixquetl, como gusanito medidor. Ocuiltzin tlatamachixquetl. Ocuiltzin tlatamachixquetl. Se lo voy a poner. Ocuiltzin. Ocuiltzin tlatamachixquetl. Tlatamachixquetl. Este es gusano, gusanito, medidor. Está un poco largo, pero está Ocuiltzin tlatamachixquetl. Me faltó la...
Gusanito medidor. Pero bueno, tal vez lo voy a investigar sobre los gusanitos más. Habrá como nosotros, tal vez tenemos otros tipos de nombres más, pero no recuerdo, ¿no? Pero si yo te lo podría poner ahora, Mapashli, como gusanito medidor, así, o Pulsintlatamachijques, ¿no? Pero sí medio me viene, le voy a preguntar a mi abuelita cómo le dice al gusanito medidor y me puede recordar una abuela que tengo ahí, pero es, bueno, por parte de un abuelo que era chamán, eso ya habíamos hablado un poco. Y bueno, agradezco, ¿no?, que hoy hayan estado presentes en la clase. Igual pueden compartir los vídeos, inclusive en Instagram seguirme como igual, como Tlatuanitzin. Y podemos irnos como, voy a crearle otro grupo tal vez también para los nuevos alumnos y alumnas. Y les voy a también compartir sobre Cuicuilco de AVE, se llama la investigadora de, no sé si me está viendo por aquí, es que hay veces como se cambian de nombres, ¿no?, en YouTube, como yo. Eh, eh, Les voy a compartir y ahí habla un poco también de esto, ¿no? Ella hace como artículos, investigación, referente también con nuestra cultura, nuestras culturas y también han enfocado al idioma náhuatl. Ella es investigadora de la UNAM, se las voy a enviar al grupo para los que gusten leerlo, ¿no? Y si tienen tiempo, pues lo pueden hacer, porque sé que no todos tenemos esta misma disposición, o inclusive, sí, a veces nos ocupamos, entiendo, pero esto, oculsin tatamachixquetl, oculsin tlatamachixquetl, oculsin tlatamachixquetl, así es, Silvia, oculsin tlatamachixquetl. Lo voy a pronunciar para más despacio. Quiltzin, tla, ta, ma, chihquetl, chihquetl. Ahí va la aspiración, ¿no?, de la J, tla, ta, ma, chihquetl. Aunque algunos la J lo usan con H, ¿no? Ponen H, ¿verdad? Ocultzin, tla, ta, ma, chihquetl. Así, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Y a los que me pusieron aquí presente y los que han escrito, pues también, ¿no? Porque sí me han pedido estas como para enviar, ¿no?, como a los del ICATI de la C para comprobar su asistencia. Bueno, muchas gracias. Te muitas senyok senpayok. Nos vemos pronto en la siguiente, o despuesito, ¿no? Para Timomachisen senpayok náhuatl, para estudiar de nuevo náhuatl. Bueno, nos vemos para la siguiente clase que vamos a estar hablando acerca de números. Y si alguien, ustedes quiere como que hablemos también algo, pues podemos hacerlo, ¿no? Me pueden enviar WhatsApp o pueden escribir al grupo. Bueno, las camas mías.